y cuál es la postura que va a tener Movimiento Ciudadano en estos compromisos que asumimos ante la ciudadanía. Y empecemos que hoy tenemos ante nosotros un enorme reto, que es construir una legislatura a la altura de los sinaloenses, una legislatura que tenga autoridad moral, que haga valer su autonomía para tomar decisiones, que asuma el papel y contrapeso de los otros poderes públicos. Pero en la congruencia yo le comento que mi agenda es Sinaloa. Hoy en día lo es, y el día que yo me enteré que iba en esa lista plurinominal a diputado federal, no es que yo esté renegando, al siguiente día presenté mi renuncia voluntaria de manera, y fue una carta dirigida a Miguel Ángel Ochoa Aldana del Instituto Nacional Electoral, que el día de ayer dijo una observación muy clara, que los diputados como Lorena Pérez, como Alcántara, como Jorge Pasos, como Mario Imas, deberían de pedir licencia, lo dijo. Yo le digo al señor que si él le mando una carta hace una semana y si es representante del INE, pues de perdida la atienda y la lea, ¿no? Y se instruya. Por ello no he de prestarme y no me presté a votar más que por los intereses del pueblo. Sí, como dice la compañera Silvia Miriam, como dice ella, el evento estuvo del último guau, precioso, pero lo que tiene que estar precioso es los 18 municipios de Sinaloa y un pueblo contento, con un proyecto. Por otro lado, no está del todo clara ni especificada la supuesta quiebra económica de Pemex, pues esta empresa que hasta hace poco fue la mayor compañía latinoamericana. Habría que recordar los compromisos del presidente de México cuando estaba él en campaña, los cuales deberían estar cumpliéndose hoy en día. Y lo dije y no me da miedo porque no quiero ser parte de eso, que estamos recibiendo un congreso acotado, y podemos decir hoy los sinaloenses y el Fondenapa. Y es que en Sinaloa seguimos sin saber qué pasó con los tan anunciados apoyos del Fonden para los afectados del huracán Manuel. Pero ¿en qué es que se gasta entonces el dinero? Podemos decir que en maquillar números, en asuntos cosméticos y en una publicidad engañosa para la ciudadanía. Y mientras en México seguimos permitiendo la corrupción que nos imponen las grandes empresas lecheras, ya sean nacionales o internacionales, esto es de las condiciones, es tan visible que están sometidos y sin ninguna garantía alguna para salir adelante, por lo que no hay nada que celebrar, ni felicitar, y mucho menos que festejar. Quienes deciden de su vida dedicarla al campo y le invierten su dinero y enfrentan un panorama totalmente desolador, están completamente solos, están a la deriva, metidos en una serie de complicaciones y obligados por las circunstancias a hacer tratos de la venta de sus cosechas con muchas desventajas, arbitrariedades, con los especuladores que hoy en día y comúnmente se les conoce como coyotes. Y lo que es peor, es justo que esté sucediendo justo frente a la mirada y disimulo de nuestras autoridades estatales. Es justo que el Poder Legislativo, con toda esa influencia política y social, no pueda hacer algo al respecto. No hemos visto la mínima sensibilidad de nuestras autoridades al respecto y solo están actuando cuando el problema ya causó estragos o muerte a los habitantes de las zonas inundadas. Pretender que la ley, máximo instrumento que regula el comportamiento humano en cualquier sociedad, sea inferior a cualquier estatuto o reglamento jurídico, ya es caer en una lamentable negligencia, así como malintencionadas presunciones. Es inconcebible que en pleno siglo XXI sucedan casos de agresión, intimidación y amenazas por líderes sindicales que para satisfacer sus apetitos personales utilicen el terrorismo laboral para lograrlos. No podemos estar avanzando
cuando una fuerza política bloquea ese interés, el interés del pueblo. Porque la revocación de mandato es la consecuencia natural del artículo 39 de la Constitución, es decir, que en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar y de modificar la forma de gobierno. Los mismos habitantes, cuando empieza a caer la noche, oscurecer, te dicen, váyase, porque es muy probable que lo asalten en la carretera de regreso, se tiene que ir de día. Así está la situación, y esto es un llamado ciudadano, porque estas más de 1000 personas que se reunieron y juntaron firmas, no los han escuchado, y han ido con regidores que han tenido hasta el cinismo de decirle que ellos no tienen nada que ver en esas situaciones, y que no sigan molestando. ¿Cómo podemos cambiar esta historia? Pues avanzando en la educación, en la igualdad, en el afecto y en reducir la pobreza y la falta de atención de un gobierno que se puede poner a trabajar de la forma más adecuada, que es activando al sector social. Unos 10 periodistas han sido asesinados en México desde el inicio de la actual administración, lo que lleva a 102 el saldo desde el año 2000, según cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. En el Congreso se aprobó en meses pasados la ley Mordaza, que como si no bastara con las amenazas y agresiones físicas que sufren nuestros amigos de los medios de comunicación, quienes algunas ocasiones no cuentan con ni siquiera con las más elementales prestaciones sociales. Quiero decirle al Ejecutivo Federal y a los también compañeros diputados que el motor de la economía es bajar o tener unos precios de hidrocarburos, de gasolinas al mercado, porque estos impactan directamente a todos los sectores, al productivo, sobre todo al transporte urbano, al transporte comercial y a todos los que trabajan y tienen un negocio, y a los ciudadanos que se movilizan. En medio, y aquí haciendo un paréntesis que también va muy ligado, porque en medio de una crisis social que estamos viviendo en nuestro país, por el vergonzoso caso de Ayotzinapa, el señor presidente de la República opta por irse de gira a China, llevando, además de un nutrido de funcionarios federales de su gabinete, obviamente de su esposa Angélica Rivera, y a un pasajero incómodo que ya está difundiéndose en las redes sociales, que es el maquillista. Pero maquillista de la primera dama, lo cual no es cosa menor, puesto a que ese viaje se paga con los impuestos de todos los mexicanos y dejando a cambio un país convulsionado y descontento actualmente. Yo estoy de acuerdo que hay que defender, compañero presidente de la Junta de Coordinación Política, tienes que defender pues, al Ejecutivo Federal, es obvio, pero ¿quién va a defender a los compañeros de Guerrero? Pero la prioridad es la ciudadanía en general. El diputado de Angostura sostiene que la gente en Salvador Alvarado, no en Angostura, Salvador Alvarado, pues está con mucho ánimo de que se le dé un servicio de calidad en la Junta de Agua Potable, pero lo que no dice es que esas costillas del pueblo, de su municipio, que ellos tienen que pagar la consecuencia de las malas administraciones anteriores. Yo creo que no podemos resolver estos problemas cuando la Junta no está haciendo eficiente su trabajo. Tener la solución inmediata, pues hay que pedir un aumento. Primero, lo que tenemos que hacer es transparentar cómo están trabajando, si por ahí tienen algún fantasma dentro de las nóminas, si hay unos desvíos de recursos, algunos bonos y compensaciones que están muy de moda hoy en día. El presidente de la Nación, a cambio, después de su viaje al extranjero y cuando se esperaba
lanzar un mensaje de unidad, vino a ser más profunda la indignación de la ciudadanía al advertir que se prevalecería el diálogo, pero también, también se podría usar el uso de la fuerza, olvidándose de lo que el país quiere, es que se hagan una verdadera investigación y se castigue a los culpables. Hoy convoco a los tres poderes de este Estado a ir con unidad, de la mano con el pueblo, para fortalecer eso y darle apoyo al país entero, para prevenir situaciones que se pueden venir aquí a Sinaloa. Es hora de que este Congreso se manifieste a favor de los ciudadanos, que sientan que el Estado de Derecho está fortalecido y que sus gobernantes de los tres niveles serán garantes de que no se desquebraje y hagamos un pacto de solidaridad con todos y cada uno de los sinaloenses. Resulta inaudito e indignante que con toda impunidad y quizá aprovechando los altos cargos en el gobierno estatal, manipulen de manera tan ruin una noble institución que obra sus fines sin lucro, involucrándolo en una actividad electoral buscando obtener una candidatura por el PRI. Lo que sería realmente vergonzoso es que nos quedemos callados ante esta situación y no emitamos un juicio público contra el subsecretario de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli, exigiendo el cese inmediato de sus funciones en tal alto cargo. Y estoy contigo, el diputado Camacho, reiterarle que, ¿por qué no llamarlo a que comparezca y nos aclare algo muy importante que le faltó? De esos 20, 30 espectaculares y camiones urbanos que está promocionando, quiero decirles, compañeros diputados, mi pregunta es, al menos tiene un costo por mes de 500,000 pesos, al menos. ¿De dónde sacó el dinero? Vamos viendo, porque a mí sí me interesa que venga a comparecer y preguntarle de dónde sacó ese dinero para irlo y si realmente fue y se está promoviendo, porque solamente se está promoviendo en Ahome, entonces que no me venga a mí que está por los órganos, donde está su interés. ¿Quién está detrás de él y con qué fines? Porque, como repito, existe un inmenso vacío de información sobre el tema de la construcción de los hospitales generales para Sinaloa y el costo de operación que estos mismos tendrán. Y nos hacemos preguntas, ¿cuánto terminarían costando a los sinaloenses esas obras? A un servidor no le cuadra que primero hay que aprobar los decretos y luego esperar a ver las corridas financieras de estos hospitales, que como están proyectados nos costarían lo mismo que hacer otra supercarretera. Lo que yo no me explico es que con los 19,000 millones de pesos que están solicitando, que aprobemos nosotros, se pueden hacer 38 hospitales de la misma calidad de primer nivel, de primer mundo, que es el Hospital Ángeles. Quiere decir que podemos tener la capacidad en Sinaloa de tener un hospital general similar, idéntico al Hospital Ángeles de Culiacán, en cada uno de los municipios se den cuenta de la magnitud de dinero que existe e intereses detrás de la construcción de estos hospitales. Y podría haber compañeros que pueden hacer razonamientos, que están por ayudar a la sociedad y que lo que quieren es que se hagan los hospitales. Sí, hospitales que van a ser concesionados a la iniciativa privada desde su estacionamiento. Sí. Con eso no vas a resolver de ninguna forma el problema de salud en Sinaloa. Esta ley es políticamente inoportuna por la situación del país, el cual vive intensas movilizaciones sociales de molestia frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica de nuestro país. A 2 años de haber asumido la presidencia de la República, la administración de Enrique Peña Nieto ha estado marcada
por la impunidad, la corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado, además de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de todos los mexicanos, con la complicidad y perversidad de un pacto por México. Porque este posicionamiento, a hablar sobre un análisis del año pasado, en el cual pues realmente no hay mucho que rescatar, pero sí aclarar las malas decisiones que han puesto al país con dificultades muy notorias para salir en condiciones positivas todos los mexicanos. Y por el ejemplo es el dato de endeudamiento del país que hoy tenemos en México, que en menos de 2 años ha contratado deuda por $1,5 billones de pesos. Fíjense las cantidades y pueden sacar los ceros, $1,5 billones de pesos. A él estalló la crisis porque se ha dedicado a darle contratos de obra pública a sus socios, a sus cómplices, al extremo de recibir sobornos, como la Casa de las Lomas, que costó 85 millones de pesos, supuestamente costó, o está valuada más bien, denominada lo que hoy se conoce como la Casa Blanca, el cual involucró a su propia esposa, quien tuvo que sacar la cara y entrarle a dar explicaciones, con una explicación actuada de un mal guión de Televisa, donde los ciudadanos al final pues, fuimos regañados. Si estamos viendo que tenemos 1,489 casos sin resolver, que tenemos un municipio como Navolato que se perdieron 11 millones de pesos y ahora hay magos que ya apareció el dinero después de que acaba la administración y todavía se premia con una candidatura a Diputación Federal. Así de grave es la perversidad de hoy en día que se maneja la legislatura anterior no tuvo la voluntad política de asumir una respuesta a dictaminar y dar la cara a la voluntad de la creación del municipio 19. Y sí es notoria la posición y conveniencia meramente política para darle palo a dicha solicitud. Diputados, no se ha permitido que estas sindicaturas se desarrollen dignamente, pues todas las obras y recursos se concentran en el centro del municipio, dejando abandonados a los ciudadanos de las sindicaturas sin brindarles el apoyo en los rubros como obras públicas, salud, educación y servicios públicos principalmente. Iniciativas presentadas por las minorías de este Congreso valen menos que las presentadas por los diputados del PRI. Compañeros legisladores, sinaloenses, medios de comunicación, este es un día triste cuando pudo ser un día de alegría. Es un día en que se sepultarán las más legítimas aspiraciones de cientos de miles de sinaloenses que desean que si ellos ponen, ellos los quitan y nada de que ellos ponen. Movimiento Ciudadano seguirá la lucha de dar respuesta a las legítimas demandas de los sinaloenses. Respuestas positivas porque hoy le dan sí, es una respuesta, pero un no a sus aspiraciones de tener representantes dignos y con una democracia madura, sin trampas legaloides y abusos legalizados, peor que en países como Venezuela. Pero aquí estamos en el debate y la lucha por un mejor Sinaloa. Que manipulan el Congreso, lean la ley otra vez, y a los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Protocolo, mi petición es respetuosa de que lean lo que hacen o les llega y no firmen a ciegas lo que les mandan de la burocracia controlada de este Congreso. Lean el artículo 142 de nuestra ley orgánica que urge que se cambie por una nueva que atienda el proceso legislativo como debe de ser y sin el abuso de un cheque, teniendo la parte legislativa y administrativa en la misma persona. ¿Qué no ven, compañeros diputados, que muchos de nosotros estamos a favor de la revocación de mandato y que el síndico procurador emane de la primera minoría
Y la mayoría del PRI y PAN que controla a los que hacen los dictámenes nos batea por otra ocasión y ustedes dejan que nos mangoneen descaradamente. ¿Qué nos enteraron de la iniciativa ciudadana presentada al Senado por más de 100,000 sinaloenses que piden eso? A la que Movimiento Ciudadano saluda respetuosamente y la apoya porque nosotros también queremos atender ese reclamo de la sociedad. Y es que nosotros no podemos tener un gobierno que esté por encima de los padres de cómo educar a nuestros hijos. Y si nosotros nomás estamos peleando, porque esta ley tiene muchas cosas, cuestiones muy buenas, ¿por qué la dejamos al temor a criterio, donde se pueda transgiversar la información? Porque también no lo dice, pero lo puede hacer y le da derechos a los jóvenes. Bueno, ok. Yo sé que muchas cosas de lo que yo hablo aquí permíteme, diputados, por favor, termine su participación. Esas son las dudas diputado. que se tienen, ¿sí? No, sí, Bueno, hay que… Nunca he estado de acuerdo en Varios no nada. estamos de acuerdo, pero hay que poner orden. Pusimos orden, todos vamos a respetar. Me pregunto, ¿esto le hace beneficio a la democracia? Porque lo que sí debería hacer es beneficio a la democracia y a la política hoy en día es que no se le diera ni un solo peso a los partidos políticos para avanzar a la democracia y a la equidad en este país. Y Sinaloa podría ser un gran avance eso. Pero eso es algo imposible. Ella tocó un tema fundamental, dando el ejemplo, el presidente de este país, Enrique Peña Nieto, habla de la valiosa aportación de que fomenta la equidad en su gobierno. Yo le comento que hay que sacar bien los números, compañera diputada, porque hay más de 20 secretarías de la República que ocupan cargos y solamente 3 cargos son de mujeres. Ahí no hay ninguna equidad, por más que le queremos picar a la calculadora, no hay forma ni con una división. Por eso, sin ir tan lejos, tenemos un ejemplo, porque tenemos que hablar de los ejemplos, porque si alzamos la voz, pues tenemos que ver quién de los actores políticos, mujeres, están muy enquistadas con el amor al partido, el amor a servir, pero no sueltan ese amor y no le dan la apertura a las demás compañeras. Y les puedo decir que un ejemplo muy claro es la licenciada Marta Tamayo, que aquí no está presente, pero tenemos que hacer mención porque es la dirigente estatal del PRI, que le llaman presidenta del partido. Ella pues ya fue diputada federal, ya fue senadora y hoy pues va en la vía plurinominal, en representación proporcional, va en la la posición número 2, donde el trabajo que ha hecho… Diputado Mario Imaz, Con el mucho diputado gusto, Jesús diputado. Burgos desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Permítame, diputado. ¿Acepta usted, diputado Imaz? Sí, le Adelante, comenté diputado que Burgos. sí, compañero diputado. ¿Dónde está la evidencia de esas dádivas que recibe la diputada? Bueno, al hablar, compañero diputado, quizá al hablar del tema de dádivas, yo digo de los gastos de representación, porque yo no creo que la compañera vaya y se desplace desde el Choice al Fuerte y ande por todo el estado y pagando los vuelos con su tarjeta de crédito y su sueldo, porque si es así, le respondo y déjeme hablar y luego le doy el uso de la voz con mucho gusto. Si fuera así… No se permiten los diálogos, me permite Si fuera- que termine si uno fuera y esa ahorita le vuelvo cuestión, a dar la voz, la diputado compañera Burgos. que esté en el ámbito político no hubiera solicitado su pensión de por vida por casi 65,000 pesos mensuales de pensión que ella ostenta. Y todavía va a la vía plurinominal y la única vez que compitió por votos por mayoría relativa fue la primera vez que perdió el PRI el 5º distrito. Por eso ella Diputado tiene que Imaz. buscar la vía plurinominal. Diputado Imaz, Ok. diputado Imaz, por favor, cuando… Me parece muy bien que y defiendan… solicitarle que recuerde que nos defiendan, pero estamos para eso es hablando… la tribuna, compañeros Diputado diputados Imaz, y los medios de permítame, comunicación. permítame. Denme permiso de usar la Sí, palabra, estamos en orden, permítame, en cordura, con respeto. Permítame, soy la y con presidenta todo de el la diálogo. mesa Pero directiva usted me y le estoy interrumpe pidiendo mucho, que me compañera. permita. Compañera, Diputado, déjeme seguir y no me permítame nada más hacer Ok, una acotación. dígame.
Usted tiene el uso de la voz, pero hay un proceso legislativo donde… Y podríamos hablar mucho más, ¿no? Porque también en la suplencia de su Diputación Federal, pues lleva a una compañera diputada también, local, que no ha pedido licencia, por cierto. Pero así lo vamos a dejar porque causé mucha profundidad y eco en el sentir de los colores de sus partidos. Pero me pregunto, ¿a eso le llaman equidad y género? ¿A eso le llaman apertura de las mujeres, de estarlas utilizando una y otra elección? Y he conocido compañeras militantes del PRI que dicen, ya basta, llevo 30 años y ya me cansé. Las iniciativas hemos hecho los compañeros plurinominales, vamos ganando. ¿Cuántos presidimos la Junta de Coordinación Política? Los plurinominales, ¿sí? ¿Cuántas veces se suben a tribunas los de mayoría y los pluris? Vamos ganando. Entonces no se confunda. Y si yo llegué por la vía plurinominal, lo tengo ganado con el sudor de mi frente. Si queremos estar con la congruencia que les comento, pues deberíamos de aplicar la Auditor Superior del Estado y abrir la transparencia dentro de las juntas de agua potable, que es muy notorio de que tienen muchas carencias. Que es muy fácil hacer pantomima, pero cuando haces una pantomima dirigida a cuestión de favor, de siempre lo mismo y actuar para que te sigan dando los puestos y seguir, y tener contratos desde elevadores, aquí mismo en el Congreso, de estar a favor y aprobando todas esas cuestiones. Pido por favor se remita al tema para el cual solicitó la palabra, no involucre otro tema, por favor. Es el mismo tema, que llevan beneficios. Elevadores no es el mismo tema que tarifas de agua, discúlpeme. Bueno, remítase ya no le voy a hablar a su tema. de otros beneficios que Remítase también a su podemos tema, sacar, por favor. pero vamos a generalizar los beneficios que pueden obtener compañeros diputados por estar sumisos a ordenamientos que el poder exige. Hoy, y dice que iniciativas de rating, bueno, pues yo qué podría decir de rating, si no estamos preocupados por una agenda tan profunda que hay en Sinaloa, y estoy hablando de la impunidad. Y la impunidad, porque yo le pregunto a él, ¿cuántos años tiene viviendo en Sinaloa? No llega a 4 años, no nació aquí, él es de México, vivió en México toda su vida con su familia y está de ilegal aquí porque violó la ley y hay impunidad. Así de esa tremenda magnitud de impunidad existe, compañeros, en este recinto sagrado. Muchísimas gracias. Seguimos en movimiento. Movimiento Ciudadano.